Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después, nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hermanos, miren, esta es una de las citas bíblicas que ellos toman para caer en la mentira del rapto. Aquí vemos claramente, miren, vuelvo y recalco, en ninguna parte de la Sagrada Escritura los apóstoles hablan del rapto, no. Eso ni Lutero inventó tal cosa. Eso la primera persona que anuncia digamos, la segunda venida, pero la Biblia nos habla de una segunda venida y que hermana Alexandra nos va a aclarar en Mateo. Pero hermanos, miren, analiza este punto donde dice el versículo 15, le damos esto como palabra del Señor. Nosotros los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Entonces, si nosotros analizamos, ellos dicen que el rapto es, hermana Alexandra, hermano Rodolfo, si alguien va en un vehículo, van dos manejando, si tenemos una cita bíblica, que sí, no sé quién le toca de ustedes, va a ser levantado uno y el otro se va a quedar, hermana. Y prácticamente los que nos vamos a quedar somos los católicos. Hermano, pero no es posible. En la Biblia, en ninguna parte de la Sagrada Escritura vamos a encontrar una tercera venida. No existe en la Escritura, no existe. Pero mira lo que dice el 16. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Entonces yo no veo sentido, es que no entiendo. Porque unos hermanos no católicos dicen que el rapto va a ser antes y otros dicen que va a ser después. Ni ellos se ponen de acuerdo en este punto. Hay unos que dicen que será 7 años antes de la venida de la segunda venida de Jesús, y que en esos 7 años habrá convulsión, tribulación, pero lo que están haciendo es como una mezcla del apocalipsis, del fanatismo que pueda tener algunas personas, y el desconocimiento de lo que significa la segunda venida de Jesús. El credo exactamente lo confirma. No hay nada nuevo en la Biblia. Todo lo que se nos ha dicho en el Antiguo Testamento, Jesús nos lo aclaró en el Nuevo Testamento. Así que hasta él dijo, ni el Hijo del Hombre sabe. Y tenemos la cita, hermano. Entonces yo creo que es importante partir de lo que ha dicho usted, hermano. No nos confundamos cuando alguien nos diga, va a irse uno y se va a quedar otro. Lo vamos a ver más adelante en la cita como usted lo puede. Perfecto. Dice aquí, hermana, va a haber una gran señal, y que todas las citas bíblicas que traemos nosotros se refiere a una trompeta. Entonces eso significa, hermana, que todo mundo vamos a escuchar esa trompeta. Sí. Entonces no va a ser algo como que va a venir de noche, unos se van a quedar dormidos y el que se fue preocupado porque no está porque ya lo llevó el rapto. Sí. No, entonces aquí dice en el 16, voy a leer el 17, dice, después nosotros, los que vivimos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Entonces ya no hay, digamos, porque ellos dicen que serán levantados y nuevamente vendrán con Dios a juzgar a los que están acá en la tierra. No tiene sentido si aquí dice para siempre. Hermana Alexandra. Bueno, y voy a compartir entonces las lecturas o la cita bíblica, como usted lo decía, tomada de Mateo, capítulo 25, versículo del 31 al 33. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a uno de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo nos está dando una idea, o el evangelista Mateo,
de cómo va a ser ese día en el que nosotros seremos llamados en forma personal y como iglesia a la presencia de Dios. Recordemos que nuestra iglesia es una iglesia triunfante, una iglesia que peregrina y una iglesia que está en purificación. Amén. Cuando habla de que todas las naciones, sabemos que hay personas que no profesan nuestra religión católica, pero son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y aquellas personas que profesan su fe en Dios y que no son católicos también seremos llamados, porque todas las naciones serán llamadas, porque recordemos que Él es el Rey del universo y Jesús estará como justo juez sentado a la derecha del Padre. Él será nuestro abogado, Amén. pero será tendremos un abogado, perdón, un consolador, pero Él también estará con nosotros de alguna otra forma diciéndonos, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me fuiste a visitar. Entonces el día del juicio final lo tenemos que ver en forma personal, porque yo me puedo morir mañana, hermano, y tengo que estar en un proceso de purificación, pero al escuchar mi nombre, porque duermo el sueño de los que esperan en el Señor, voy a ser juzgada por lo que hice y por lo que dejé de hacer. Pero también voy a ser juzgada porque quizás no llevé la palabra de Dios a quienes la necesitaban. Por eso el juicio es personal, pero también tiene que ver con lo que yo hice en la tierra. O sea, eso que estamos haciendo es compartir la palabra de Dios, compartir nuestros conocimientos, pero hay muchas personas que no comparten lo que saben. Entonces, si yo soy culpable de que usted no escuchó la palabra o de que el hermano no llegó a los pies del Señor porque fui egoísta o fui piedra de tropiezo, entonces soy juzgada por esto. Y vamos a ser juzgados en la medida también de la misericordia. Él será un justo juez y lo dice, ya no vendrá como un cordero, ya no vendrá a poner la otra mejilla, sino que a decir, ¿cuánto me amaste? ¿Cuánto me serviste? ¿Cuánto te entregaste? Así que todos vamos a ser juzgados. Y separará a las ovejas de los cabritos o de los chivos, como dice esta expresión de este versículo. Aquellos que no negaron a Dios, que amaron a Dios, sirvieron a Dios y defendieron a Dios, van a ser entonces separados como las ovejas para que entren al redil del pastor. Y aquellos que nos saltamos la tranquita, fuimos mal testimonio, no hicimos la voluntad de Dios, vamos a ir al fuego eterno, como lo dice una cita bíblica también. Ahí será el rechinar de dientes, sí. Pero nosotros estamos como preparándonos en esta vida que peregrinamos para ir a la presencia de Dios. No debemos esperar el último minuto. Es cierto que Dios es misericordioso, pero no tengo que esperar el último minuto para arrepentirme, porque todo lo que yo voy sembrando en la tierra, lo cosecharé en el cielo. Recordemos que nosotros estamos preparando nuestra mansión en el cielo y esperamos que sea una mansión llena de oro, donde haya leche y miel, donde emane todo lo que nos han dado las promesas. Pero si nuestra vida espiritual es tan pobre, no tendremos ni una choza, quizás pues una casita de esa que nos da tristeza, ver los nylon que sirven como puerta, como techo. Entonces, y vendrá entonces el viento y sí. Entonces yo creo que Mateo nos prepara que los juicios, como le dije, personales y comunitarios, y el juicio puede empezar mañana, yo me puedo morir y ya estoy lista para irme a la presencia de Dios. Me van a separar como oveja o como cabrito. Es una reflexión que debemos hacer en este momento. Perfecto. Así es, hermanos, y miren qué maravilloso es compartir la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hermanos, ese juicio, esos dos juicios, esos los tenemos seguros. Sí. Y de los dos juicios habla Mateo. Habla en Mateo capítulo 5, 25, habla del juicio personal. Cuando nos dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino, cuando estamos vivos. No sea que tu adversario te entregue al juez. Si yo estoy disgustado con alguien y me muero, automáticamente me entrega al juez. ¿Quién es el juez? Pues Dios, Cristo. Y el juez a los guardias que te meterán en la cárcel. Esa cárcel que habla Mateo 25, 25, hermano, es a lo que nosotros le llamamos un lugar o un estado de purificación. Que nosotros, pues, la iglesia le ha puesto el purgatorio como un lugar donde ir a purgar, ir a pagar. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez a los guardias y te metan en la cárcel. De esa cárcel que sí se puede salir. En verdad te digo
que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sí se puede salir, no es el cielo, tampoco es el infierno, del infierno nadie sale, del cielo, al cielo no vamos a ir a pagar nada, no es un lugar donde pagar. Entonces es un lugar, un estado donde nosotros podemos, como dice el Apocalipsis, nada manchado entrará al cielo. Pues este es el primer juicio. Y el segundo, el que nos habla la hermana Alexandra, en el mismo Mateo 25:31 en adelante, cuando ya todo se termine. Sí, y por eso, hermanos, sí. Y por eso, perdón, hermano. Sí, y por eso, hermanos, Pablo nos viene también animando, nos viene diciendo, vamos adelante. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal. Todos, ahí no se salva nadie, hermana. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Hermanos, la Biblia nos habla de dos venidas del Señor, que una ya se dio cuando vino por medio del vientre de una mujer, no cualquiera, aquella mujer a la que dijo ella misma, palabra de Dios, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, que es sinónimo de santa, de feliz. Por eso en algunos lados dice santa, en algo otro feliz, en algo otro bienaventurada. Entonces, hermanos, Dios nos habla de dos venidas. La primera ya sabemos, todos ya sabemos que ya vino. Los que somos cristianos sabemos que ya vino la primera vez. Y la segunda vez, hermanos, es la de Mateo 25:31. Entonces, ¿a qué se refiere el arrebatamiento? Lo vamos a seguir descubriendo, hermanos, mediante capítulos y versículos, hermano Mario. Perfecto, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Vamos a leer del 50, dice: entiéndeme bien, hermano, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios, en la vida que nunca terminará. No hay lugar para las fuerzas de descomposición. Mira lo que dice el 51. Por eso les enseño algo misterioso, aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. La cuestión es que, que va a venir un día Dios, y lo hablaba Mateo 25:31, lo explicaba la hermana Alexandra. La segunda venida va a venir porque está escrito en la palabra de Dios. Va a venir porque va a venir, hermano. Es una promesa. Él dijo que regresaría. Exactamente, hermano. Sí. Y lo que dice Dios se cumple. Recuerde lo que hablaba hermano Rodolfo ahorita, de que la Virgen María, cuando vino Jesucristo, vino en figura de un niño, y lo profetizaron 800 años el profeta Isaías, como varios profetas, ¿verdad? Sí. Pero entonces, y si Él nos da una promesa que viene en la segunda venida, es que va bien, y lo habla la Escritura, hermano. Y si nosotros, vamos a poner el caso, si ahorita viene la segunda venida, nosotros estamos vivos, dice la Escritura, y lo está diciendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que vamos a ser transformados, porque la carne ni la sangre pueden entrar en el reino de los cielos. No, vamos a ser transformados, y la transfiguración, que es la fiesta que celebramos la semana anterior, nos da o nos mostró Jesús cómo sería nuestra transformación. Hemos sido transfigurados, por eso hacían una relación con Moisés. Cuando Moisés bajaba, su rostro brillaba. Nosotros tendremos entonces que ser seres de luz. Amén. Vamos a ser transformados. Exacto. Pero qué importante es, si esta venida se da y todavía estamos vivos, no vamos a tener ventaja, lo dijimos ya. Y segundo, no vamos a entrar con esta carne que se corroe, que es corrupta. O sea, por eso es que la Virgen María es elevada al cielo, porque su hijo no quería que la carne de su madre fuera corroída, ¿verdad? Entonces nosotros somos pecadores, nuestras debilidades humanas, entonces no podemos entrar con mancha. Nuestras vestiduras tienen que ser blancas, y hay un pasaje del Apocalipsis que lo dice: vengan los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eso tiene que ver también con la frecuencia de los sacramentos, con el estar en comunión con Dios. Santificaron. De repente quizás nos va a doler
quizás algunos no vamos a tener la oportunidad de ser el ser de luz transformado, tenemos que ir a purificarnos primero para entrar al reino de los cielos. Entonces usted tiene que entender, esto no es una película, esto no es una novela, esto es su relación seria, personal, que usted tiene con Dios. O sea, si usted se tomó tan en serio la relación con Dios, que eso es lo que todos esperamos, debe entender que esto no tiene que asustarnos. Yo creo que todos los que estamos deseosos de que venga ya Jesucristo, o Cristo en su segunda venida, debemos entender que es motivo de felicidad. Amén. Porque ¿quiénes no queremos ir al cielo? Todos. Y yo le decía a alguien, todos los días pecamos. Entonces, pero si estuviésemos en esa relación cercana con Dios, viviríamos aquí el reino de los cielos y allá solo continuaríamos con ver a nuestros seres queridos, con ver, como decía una amiga, yo me muero por conocer a la Virgen María, me dice, yo tanto que la amo, quiero ver a la Virgen María, quiero ver a Jesús. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. No nos asustemos, no nos dejemos llevar por estas teorías de que nosotros somos buenos, otros son malos. A nosotros no nos toca emitir ese juicio. Así es, hermana. Y ese es el premio al que nosotros queremos llegar. Sí. Nadie ha visto a Dios, nadie, porque el que lo ve se muere. Sí. Entonces, hermanos, ese es el premio, verlos frente a frente al Señor, a la Virgen María, a los ángeles, a los santos. Pero solo para agregar un poquito, hermanos, aquí donde nos dice, esto es un misterio. Los muertos resucitarán primero. Lo veremos o no lo veremos, solo Dios sabe. Se imaginan esa reunión arriba y que los difuntos empiecen a llegar a ese encuentro y nosotros, hermanos, vamos a ser transformados. Significa lo que decía, lo que nos explicaba el hermano Mario y la hermana, no podemos ir con cuerpo corruptible. Tenemos transformados, significa que nos vamos a morir en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro con Dios. Y hermanos, pues ahí más adelante ya lo vamos a ver, pero solo para adelantar un poquito, donde nos dice que dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra dejada. Hermanos, eso significa una se salvará y otra no. Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado, otro dejado. Significa uno va a ir al cielo y el otro va a ir al otro lado. No significa que van a ser levantados en cuerpo y alma arriba. Eso pasó en el Antiguo Testamento con Elías, con Enoc y hermanos. Pero si hay alguien que fue levantado en cuerpo y alma, hermanos, pues fue la Virgen María. Yo le preguntaba la vez pasada, así como en algo jocoso, le pregunto, bueno, yo sí creo, ya la Virgen María fue levantada. No, eso no. Entonces la Virgen María no, pero usted sí, le digo. Sí. Hermana Alexandra. Mire que es importante, creo que esta cita que continúa, que es 24, 40. 40. Si usted me Permítame, aclaremos algo aquí. Disculpe. No se preocupe. Para eso estamos. Dice en el 52, cuando suena la última trompeta, lo que les decía al principio, casi todas las citas vamos a un punto que Dios nos está hablando por esta cita de una trompeta, hermano. Cuando suena una trompeta, hermano, todo el mundo lo escucha. Entonces, ahí dice que vamos a ser transformados. Dice en el 53, porque es necesario que nuestro ser mortal, incorruptible, se revista de la vida, que no conoce la muerte ni la corrupción. Entonces, Rodolfo, cuando ese momento excita, si nosotros vivimos, no vamos a morir. Dice que vamos a ser transformados en ese momento. Lo dice en el 53. Entonces, vamos a ser transformados, Rodolfo, en un cerrar y abrir de ojo. Sí, a un cuerpo glorioso. Exactamente. Para ir al encuentro. Exactamente. Entonces, Rodolfo, pero vemos aquí algo visible, algo que se va, como les decía en la primera cita bíblica, va a ser visible, que todo mundo vamos a escuchar, como todo mundo vamos a ver ese momento. Es que recuerda también que estamos como haciendo, esta es una prefigura de lo que se nos dice en el Apocalipsis, que sonarán las trompetas, que se le dio poder para que llevara enfermedad. Entonces, este último sello, o cuando se habla de esta trompeta, nos está diciendo cómo va a ser la segunda venida, porque Él vendrá como justo juez. Pero antes de que ocurra eso, y se nos ha dicho, habrán señales. Habrá tribulación, enfermedad. Y mucha gente por eso es que le da miedo y confunde. Es que hay huracanes, hay terremotos, hay incendios, hay muerte, hay guerra. Ya viene, no sabemos nosotros, porque Jesús lo dijo,
ni el Hijo del Hombre lo sabe. Exacto. Y no le corresponde a él decirlo. El Padre dirá, quizás en este momento, y eso es lo que lo decía, hay una parte de un resto fiel, que es cuando se cumple la profecía. Estaban las condiciones para que la Virgen María pudiese darse así generoso. Ahora yo les pregunto, ¿como humanidad estamos nosotros preparados? Si se nos presenta en este momento el Señor para decir, ¿dónde están mis guerreros? ¿Dónde están mis soldados? ¿Dónde están los valientes? ¿Estaremos preparados? A dar la vida. Si es Sí, posible. exacto, a dar la vida. Porque recuerde usted, en ese momento que vamos a ser, como decía, transformados, es un momento del sueño de los justos. Si usted está en la presencia, siguiendo las cosas del Señor, si está en el camino del Señor, usted va a dormir el sueño de los justos. Porque el Señor tiene misericordia y lo tiene ahí. Pero si no, de un solo lo va a mandar al otro departamento, ¿verdad? Hermano Rodolfo, en 1833 la primera persona que le digo, inventó el rapto fue el 31 de octubre. Óigame, el 30. John Nelson. Bueno. Rodolfo, el 31 de octubre, ahí imagina lo que pasa el 31 de octubre, Que el ¿verdad? 31 de octubre para nosotros los católicos es la víspera de una de las celebraciones pues más hermosas, porque estamos hablando de la santidad, estamos hablando de todos los santos, ¿verdad? Ah, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Es como un poquito de meterle ahí a usted como miedo, morbo, o decirle, mire, es la noche de que no De nos nombramos, Halloween. porque Y nosotros, además es la noche de nosotros Halloween. tenemos que, la gente que le rinde culto al enemigo, son personas que quieren apartarnos de la Exactamente. misericordia de Dios, porque cuando alguien le dice que no existe el purgatorio, esa persona quiere apartarlo de la misericordia de Dios, porque Sí. Dios hasta en nuestro último, en su infinito amor, mire que Dios es tan justo, solo está el cielo y hasta el infierno, pero Dios nos ama tanto y dice, son mis hijos, los creé a imagen y semejanza, si purifican en la boda, en la sangre del Cordero sus penas, sus culpas, pues entonces podrán ser parte de mi Exactamente. reino. Y son los destinos finales. El cielo y el infierno son los dos destinos Exacto. que sabemos que son los destinos finales, pero está ese estado, ese lugar donde nosotros podemos purificarnos. Rodolfo, ya terminando, disculpa. Yo sé que viene. Mire, ¿sabe qué? Sí. No, no, es que yo. No, pero esto es interesante. Sí, exactamente. Porque un católico que se forma, transforma, y un católico que no se forma, Se deforma. se Se deforma deforma. y es carne facilita para que alguien lo envuelva. Dice que ese día, Rodolfo, todos ¿cómo se llama? Los miembros de ellos se subieron al techo vestidos de blanco. Ellos se vistieron. Esperando que viniese No, que fueran levantados. retractados y todo levantado. Ajá, sí. Bueno, entonces vamos a compartir un poco lo que decía el hermano Rodolfo. Dice, de dos hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Podemos hacer una referencia también a la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros escuchamos que le dijo, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Cuando venga el ángel a hacer la cosecha, ¿qué va a hacer? Separará al trigo de la cizaña y esta será enviada al fuego. Sí. Esto es lo que nos está diciendo. De dos personas que viven en una casa, de dos personas que están juntas, una tiene una relación personal con Dios, una relación seria con Dios, Así es. una relación responsable con Dios, y la otra solamente tiene al Dios milagrero, al Dios SOS, ayúdame, te necesito. Para que lo saque de los... Exacto. Entonces, Dios es misericordioso, pero recuerden que Jesús vendrá como justo juez. Sí. A cada uno de nosotros, Él nos hará lo que hemos nosotros cosechado. Aquí muchas personas dicen, no, pero es que Dios es bueno. Sí, pero también Dios es un Dios justo, es un Dios de orden, es un Dios de fidelidad. Y nosotros no podemos esperar que alguien que toda la vida hizo el mal, alguien que toda la vida negó a Dios, pueda tener esta misma misericordia. Porque Dios dice, si en el último minuto te arrepientes, yo te perdono y te acojo. Pero hay personas que mueren negando a Dios. Odian a Dios. Odian a Dios, culpan a Dios. Y hay personas que dicen, yo no creo en Dios, creo en una fuerza poderosa. A mí si nadie me muestra dónde está Dios, pues yo no creo. Es un Dios que inventan ustedes, y más cuando atacan nuestra iglesia. Es que a los católicos les encanta inventar santos, ferias, tirar pólvora. Pero no, nosotros debemos entender que si Dios le dijo a usted, yo tuve misericordia, te llamé, te acompañé, pero ¿dónde estabas tú? Yo no quiero que Jesús me diga a mí lo que le dijo Dios
a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y entonces imagínense, el hermano Rodolfo y el hermano Mario están evangelizando, utilizando los medios de comunicación para llevar la buena nueva, para orientarnos. Pero de repente yo soy una persona que vivo en desorden. Puedo estar aquí con ustedes mostrando que sé tanto de la escritura, que leo, pero quizás mi corazón no está converso. Entonces, soy yo la que voy a tener que enfrentar la consecuencia de mis hechos, porque ustedes van a ser llamados a la presencia. O sea, la gente dice, no, es que van a dar al hermano Mario porque él es mejor que el hermano Rodolfo, o el hermano Rodolfo es mejor que la hermana Alexandra. Así no piensa Dios. Nosotros los hombres sí pensamos así. No, sí, pero entonces Dios va a decir, bueno, obras de misericordia, tu vida espiritual, cómo me ayudaste a llevar la buena nueva, te desgastaste amándome. Recuerden que la sangre de los mártires hace que crezca nuestra iglesia. Pero nosotros, si ir debajo de la lluvia, para nosotros un gran sacrificio, nos vamos a la Eucaristía. Y si, como decía, eso hace sol, está lloviendo, qué calor, el Padre habla muy quedito, el Padre tiene homilías largas, los sacramentos. ¿Cuánto caminó María, hermano? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto me amaste? Si tu amor es así, no esperes que la justicia sea así. O sea, todo es equitativo. Así que cuando le digan que usted está en el campo y una persona es arrebatada, raptada, o lo que quiera, pero usted debe entender que una persona va a ser llamada por sus actos a la presencia de Dios, otra tendrá que ir al fuego eterno. Y quizás en ese momento entenderemos todo lo que se nos dijo en las Escrituras. Preparen su corazón porque ustedes no saben, vendrá como un ladrón, ni el día ni la hora lo tendremos claro. O que nos pase como ese gran dueño de granja, que voy a hacer los hilos más grandes, porque voy a almacenar todos los granos. Y usted, Señor, ese día fue llamado a la presencia de Dios y se cansó de almacenar bienes materiales, no bienes espirituales. Esto llega, Rodolfo, disculpa. Estas dos personas llegan al final de lo que decía hermana Alexandra, Mateo 25:31. Ahí reduce todo. Rodolfo. Así es, hermanos. Sí, la verdad, hermano, es que hasta el momento nadie de nosotros ha visto a alguien ir para el cielo. O sea, no se ha dado para nada ningún evento de esos, de arrebatamiento, rapto. Y hermanos, con todo el corazón, con el corazón en la mano, no lo van a ver, porque no se refiere a eso la Sagrada Escritura, no se refiere a esa parte. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice así: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona. Hermano, nos puede arrebatar la corona el enemigo, y el enemigo no actúa él directamente. El enemigo es un espíritu, el diablo es un espíritu que se mete en las personas, se introduce en las personas para que las personas puedan actuar. Hermano, vengo pronto, es palabra de Dios. Estas son visiones de Juan. Vengo pronto, la segunda y definitiva venida. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, hermanos. Y lo hemos repetido, lo hemos dicho y lo hemos repetido. Esta doctrina de la Santa Iglesia Católica, santa porque la fundó el santo, no porque nosotros lo seamos, no. Esta doctrina, hermana, viene desde que Cristo vino en persona, se presentó ante los hombres, vino a mediar entre los hombres y Dios. El único mediador entre los hombres y Dios, no el que intercede, el único mediador que dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Vino Él personalmente a hablarnos y a dejar todo escrito. Hermanos, esta doctrina viene desde Cristo sin cortar, y por eso cuántas veces les hemos sugerido, vean historia, vean quién estaba de papa y obispos en el año 100, en el 50, bueno, en el 200, 400, 600, y se encontrarán, hermanos, que esta doctrina viene desde Cristo. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Hermanos, nosotros nos estamos disputando una corona y esa corona es en el cielo. Y si nosotros, hermanos, somos débiles, Pablo dice que no nos debemos de dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Habla de la doctrina. Debemos de ser firmes, hermanos, en la doctrina que Cristo edificó, para que nosotros así nos podamos coronar, hermano. Perfecto. Dice Mateo 24:29.
¿Lo tiene Rodolfo? Si no lo leo. Dale. Sí, 29:31, ¿va? Sí, sí. Ajá. Después de estos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces, mire lo que es el 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras toda la raza de la tierra se golpearán el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de gloria. Entonces, miren, aquí vamos a aclarar estos puntos. Miren, en 1844 nuevamente otra persona hablan del rapto. En 1910, en 1912, en 1914, en 1920, en 1950, en 1970, en 1973, en 1981, el 2000, el 2012 fueron profecías falsas que decían que venía el rapto. Y aquí lo dice Mateo 24:29. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, hermano. Entonces, volvemos a la segunda cita bíblica, hermano. No, por eso no podemos inventar, no podemos seguir escuchando una falsa profecía. Hermano, aquí nos habla claro, aquí esto es el final, digamos, la historia aquí concluye, hermano. Cuando miremos todos los que vivimos, si estamos vivos, vamos a ver a Jesús bajando del cielo, porque de los 4 puntos cardinales nos vamos a reunir con Rodolfo, hermana Alexandra, no sé en qué viaje íbamos y vamos a platicando de este punto, ¿dónde será ¿Dónde será la convocatoria? Sí. Y íbamos hablando y yo le digo, Rodolfo, creo que va a ser en Israel. Y Rodolfo, no, mira que aquí íbamos hablando, pero que viene Cristo por segunda vez, viene por segunda vez, no viene por tercera vez, hermano. Y siempre van a estar las trompetas, hermano, sonando para que lo escuchemos. Ese momento va a ser, hermano, como la cena que la tenemos segura, hermano. Sí, yo creo que es importante también, hermanos, decirles, como lo señalaba usted, San Pablo nos recuerda que corremos una carrera. Exactamente. Y la meta final es coronarnos de la gloria de Dios. Y Sí. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien vive en mí y muere en mí, tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos la corona de gloria. Significa que nosotros vamos a ser parte de ese reino. Vamos a ser parte de la Jerusalén celeste. Amén. Qué Y bien. para llegar a ese término debemos entender, la gente, muchas personas que no estudian, que tienen una sensibilidad a ciertos temas, les da miedo hablar de esta segunda venida. Y queremos decirle a ustedes que está claro, no va a venir en tiempo de guerra, de enfermedad, de peste. El momento en el que Jesús va a venir, tiene que darse las condiciones, como cuando viene por vez primera. No va a venir cualquiera. Exacto. Entonces, ¿qué pasó cuando se cumple la profecía del nacimiento de Jesús? Estaban todas las condiciones para que se diese. Había una doncella, una virgen doncella, que estaba en matrimonio. Recuerdan ustedes que había un sometimiento al pueblo, había persecución, pero había un corazón dispuesto a dar ese sí generoso. Eso es lo que debemos entender. Veámoslo como prefiguras, como figuras, pero también cuando todos veamos esa gran señal, es cuando todos estamos en comunión. Si hay algo de lo que peleamos aquí en la tierra, los hijos de Dios,
es que ya no nos persigamos, que no nos prohíban profesar nuestra fe, que no nos impongan ideologías de género, ni una agenda 2030. Nosotros veremos esa gran señal cuando todos seamos humildes, sencillos, bajemos la mirada hacia nuestras rodillas para decirle, Padre, lo único que tengo es esto. Y cuando nosotros doblamos rodillas y le decimos a Dios que se manifieste en nosotros, tendremos esa gran señal. Pero nosotros queremos ver a Dios y no somos capaces de doblar rodillas y estamos viendo, ay, dame una señal, Señor. Es que no es una parabólica. La señal tiene que buscarla dentro de su corazón y esa conexión que tiene con Dios, allí realmente es la parabólica. Y decían, ¿verdad?, que los hijos de Dios tenemos que tener las antenitas bien atentas, bien encendidas, porque lo que está pasando en el mundo es lo que pasaron en la persecución también de otros hijos de Dios. Así que como cristianos debemos prepararnos. Por eso en la lectura, en la cita bíblica que me sigue, que sigue, que es la segunda Tesalonicense, me la preparó la hermana, pero usted me la tiene buena. Bueno, aquí más grande la letra. Sí, vamos, gracias hermano. Nos peleamos. No, en la segunda carta de Tesalonicenses, San Pablo nos dice del 1 al 3. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por las manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dice que el día del Señor es inminente. Luego nos dice, vamos a la 3, dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Y concluimos con la cita del 9 al 11. Al presentarse sin ley con el poder de Satanás, hará milagros y señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. San Pablo, para mí, lo personal, es uno de los apóstoles, de los santos que yo más admiro, porque él, allí iba a comentarle esto, fue arrebatado, él habla de este tercer cielo que muchas personas también se confunden, ¿verdad? Pero él no conoció a Jesús, pero en ese momento Jesús se le manifiesta a él y le pregunta, ¿por qué me sigues? Y imagínense qué oportunidad tan hermosa que le dieron a Saulo de tener esta conversión. Saulo pudo haber sido también prepotente y orgulloso, pero al ver la manifestación del amor frente a él, Dios está así generoso. Y cuando dice, y quedó ciego, como haciendo relación un poco a esto, quiere decir que nosotros debemos estar ciegos para el mundo también. Así es. Mire, con ese tema de la inteligencia artificial que van a sustituir al hombre en trabajo, que muchas personas dicen, voy a casar con un robot. Y cuando empezamos a sustituir realmente al hombre, o en este caso a la humanidad, por cosas materiales, ese es el enemigo. Lo que pasa es que quizás desde niños nos dijeron que iba a venir ya con las características color rojo, los cachitos y el tridente, pero no es así. Es lo que está pasando, el aborto, el decirle no al plan original de Dios de la familia. Ese es el enemigo. Realmente ese es el demonio que está atacando. Mire, nosotros convivimos con una guerra de hace más de un año en otro continente, pero tenemos nuestras propias guerras aquí. Sí. La muerte, la corrupción, la falta de medicamentos, lo que pasó en la granja penal ayer. Sí. Usted solo nos habla entonces de que ese es el enemigo. Y eso nos separa. En algunas personas, al ver tantas situaciones difíciles, se separan del amor de Dios. Así. Porque somos cobardes. No nos gusta entender que con un dolor con propósito hay conversión. Pero cuando tenemos una enfermedad, le echamos la culpa a Dios. Y nos amargamos, nos frustramos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son sus enemigos personales? ¿Cuáles son sus demonios personales? ¿Cuál es el demonio que nos está haciendo cada vez menos fieles a Dios? Y porque podremos llenar iglesias, ya sea católicas o no católicas, pero allí hay mora un espíritu de maldad. Así que en esa gran tribulación o en ese momento que vamos a pasar, vamos a ser sacudidos. Y como dijo Pedro, fíjate que han pedido permiso para que te sacuda. Entonces cuando nos sacudan a nosotros, ¿para qué lado nos vamos a ir? ¿O nos vamos a mantener firmes? Pero Jesús mismo dijo, yo
pediré y oraré por ustedes. O sea, no tengan miedo, no tengan miedo, porque si ustedes no apartan la mirada de Dios, nosotros podemos ser más que vencedores. Recuerden que nosotros junto a Dios somos más que vencedores. Así es. Hermanos, Mateo 24:36, Mateo nos habla mucho de esto, hermano, lo que les comentaba. Mateo habla de los dos juicios. Pero en el capítulo 24, versículo 36 dice: por lo que se refiere a este día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé, unos pocos días antes del diluvio. La gente seguía comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Hermano, ¿cómo nos viene recordando todos los días la Sagrada Escritura, hermano? ¿Cómo nos viene recordando y nos viene poniendo los ejemplos, pero vividos a diario? Lo que nos comentaba la hermana, la ideología de género, hermano, eso poco a poco en los pichinguitos, en las películas, en las series y en todo va entrando y ni cuenta nos damos. Por eso dice el Señor, por lo que refiere a este día. ¿Cuál día? La segunda venida del Señor, y que allí está pues todo lo que nosotros hemos hablado, que la hermana nos comentaba ese texto del mismo Mateo donde dice: 2 hombres estarán en el campo, uno será dejado y otro llevado. Significa uno se va a glorificar, uno va con Dios y el otro no. 2 mujeres moliendo, para darnos ejemplo el Señor de que ¿quién queremos ser nosotros? ¿El que va con Dios o el que no va con Dios? Por lo que se refiere a este día y cuándo vendrá, nadie, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo. Hermanos, Jesucristo, si lo sabe, pues estaba en ese tiempo como hombre. Ya después Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 en adelante. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya Él tiene toda la autoridad. Él es el que nos va a juzgar. Él es el que va a venir. ¿Cómo no lo va a saber? Pues hoy, que ella es 100% Dios. Lo que pasa es que, mire, yo siento que la sabiduría de Jesús, cuando hablaba con sus seguidores, con los apóstoles, era para no crear también falsas expectativas. Ay, yo me voy a preparar 2 meses porque dentro de 2 meses viene el Señor. No, es que nosotros no debemos vivir el tiempo del hombre, tenemos que vivir en el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa en el tiempo de Dios? Un día para Dios, o no, o 1000 años. O sea, para nosotros puede ser 1000 años, un día para Dios. Entonces, yo le puedo decir a usted, ¿cuánta gente se ha muerto en la dulce espera del Señor? Dice, pues, estoy lista para irme. Sí. Y quizás nosotros digamos, hace tantos años se murió un ser amado, pero ese ser amado está dormido. Y a la espera de que sea su nombre el que se diga, ahí vamos entonces a entender que es ese momento de presencia. Pero si le decimos a la gente, dentro de 3 meses es el fin del mundo, ¿qué van a hacer mucho? Beber, comer, el tiempo de Noé, bueno, y como la vida es una y ya solo se ve una vez, hagamos y deshagamos. Hermano, mire la sencillez de Jesucristo, que Él siendo Dios, ni Él dijo, no, yo sí sé, no. Ni aún el Hijo dice. Porque entonces, imagínate, podía caer en la tentación de decir, claro, voy a contar en secreto. Entonces, es mejor que tengamos la expectativa, porque con esa esperanza de que seremos llamados como ante la presencia de Dios, nosotros ahora debemos cuidarnos aún más. O sea, yo me tengo que cuidar porque no sé si mañana va a ser el día. Sí, no sabemos. No sabemos. Bueno, tenemos una última cita. O sea, leamos ahí, hermana, por favor. Okay. El rapto, falsa doctrina. Capítulo de Hechos, del libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mateo, en el capítulo 13, versículo 30, nos dice: el trigo y la cizaña permanecerán juntos hasta la cosecha. Mateo también nos dice en el capítulo 24, versículo 13: el que persevera hasta el fin se salvará. Hasta el fin. O sea que hasta que cumplamos la meta. La venida de Cristo no será secreta. O sea, no es un secreto. Todo lo que se nos dice de la segunda venida lo podemos encontrar en los pasajes de la Biblia. En el caso de Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo lo verá
Hechos en capítulo 1, versículo 2, 9 al 12 nos dice: Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y me acuerdo de esta cita, de esa parte: ¿qué mirad, qué hacéis viendo el cielo, Galileos? Es el mismo Dios, el que bajará. Hechos nos dice, el capítulo 24, versículo 15: habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Así que ojalá que estemos dentro de lo justo, ¿verdad? Amén. Mateo 25, versículo 31 al 33. Reunirá todas las naciones y separará a las ovejas de los cabritos, lo que hemos dicho. Sí. Quienes han seguido la doctrina, la palabra, quienes han mantenido esa fidelidad ante Dios, seremos entonces separados, las ovejas de los cabritos, al igual que el trigo y la cizaña. Y Mateo 24, 36 nos dice: nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Así que no se dejen engañar. Nosotros estamos más que claros que sí vendrá Jesús, Él lo prometió, y nosotros vamos a verlo. Pero para verlo vamos a tener que transformarnos, tendremos nuestra muerte, ¿verdad? O sea, no crean que es como esa película que todos se cayeron y de ahí todos se levantaron y estaban en Jesús. No, eso es una película. Hermano, yo quiero escuchar algo, ya son las 6, pero No, vámonos. Sí, ya son las 6, hermano. Muchas gracias, hermana Alexandra. No, para mí siempre es un placer estar con ustedes, De ¿verdad? verdad, la apreciamos mucho. No, igual, ¿verdad? Yo a veces les digo que no vengo porque siento que no los dejo hablar. Pero... No, para eso los trae la trae. Sí, no. Hermanos, yo quiero saludar a Sinaí. Sinaí nos está viendo, es una niña muy bonita, muy linda. Saludos y abrazos, Sinaí. A doña Margarita Ever, que nos está viendo este programa también en el barrio abajo. Saludos y abrazos, y a todos, hermanos,